Bienvenidos a Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. El programa esta semana tendrá un contenido que esperamos sea de su total interés. Y nuestro staff de producción les acerca la mejor información del quehacer universitario para todos ustedes. Y lo interesante de esto, Néstor, es que justamente el día lunes de la próxima semana nuestros grandes, pequeños cimarrones que van a ingresar por primera vez a este campus tendrán su curso de inducción. Lo interesante de esto es que desde el set de Sensor les mandamos la mejor de las vibras. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. ¿Sabías que en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, semestre tras semestre, se alberga alrededor de 310 estudiantes con incidencia en las distintas carreras que ofrece la facultad, como lo son comunicación, tronco común en las humanidades, sociología y tronco común en psicopedagogía? Y lo interesante de esto es que nuestros alumnos de primer semestre tienen su curso de inducción. La durabilidad de este curso es de una semana, 5 días. Lo interesante es que los van relacionando y los van presentando con las diferentes autoridades de cada departamento de nuestro campus. Y lo más particular, si tienen alguna duda o quieren aclarar algo, ya saben perfectamente dónde acudir para que no estén perdidos. No se despeguen, que a continuación viene una cápsula de su total interés. Continuamos con el programa del quehacer universitario. Hey, ¿qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí en un nuevo año, 2019, con su sección favorita, Ruta UABC. Como todos sabemos, después de las vacaciones de diciembre que tuvimos todos los cimarrones, continúa el regreso a clases. Y todos los cimarrones lo saben. Y para ello el equipo de Ruta UABC estaremos encargados de entrevistar a los estudiantes, realizando un pequeño sondeo para conocer cuáles son los medios de transporte que utilizan los cimarrones de su casa a la escuela. Y saber cómo pueden calificar ese medio de transporte, de uno cómodo a uno que no les gusta. Y al final, amigos, vamos a concluir este video ofreciéndoles 2 tips para poder mejorar el medio de transporte que ustedes utilizan de su casa a la escuela. Así que ya saben, amigos, si no quieren perderse nada más de la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, quédense aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los cimarrones. Mi nombre es Vladimir Garrido y estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Hola, me llamo Abigail Márquez, de Derecho. Mi nombre es Fernando Osornio y soy de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Omar Ulises y vengo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Utilizo un camión, el transporte público, un camión y un taxi. Carro. Automóvil. Utilizo el autobús. Pues vivo hasta la zona de la presa, así que tardo alrededor de 2 horas en llegar. Como unos 40 minutos más o menos. Tardo como 1 hora. Cerca de 1 hora y media o 2. Sí, no tengo quejas. Solo que aumenten el contenido el número de boletos que dan para los estudiantes. Creo que eso es un problema porque según yo investigué y solamente dan 25 para todo el día. Sí, me siento cómodo. Últimamente hay mucho tráfico en lo que es una parte para subir, como en la central camionera. Se junta mucho tráfico en las mañanas y la verdad pues sí es muy molesto. Normalmente sí. Pues le daría un 4 el transporte que yo tomo. Por la falta de los boletos. 5. 5. Del 1 al 5 le daría un 4. Hay problemas solamente cuando hay zonas con baches o llueve y hay zonas donde hay agua y así solamente. Solamente dar más boletos a los choferes para los estudiantes.
Pues me vendría antes y también agarraría atajos para llegar temprano. Yo propondría pues levantarnos más temprano para llegar a tiempo. Aporten más unidades porque hay ocasiones en las que es muy urgente que tengan que ir aquí a la universidad y no hay camiones que pasen a la hora en la que yo deseo irme a tiempo. Y en conclusión, amigos, nos hemos dado cuenta que las posturas que tienen los cimarrones acerca de los medios de transporte son diferentes, y es obvio, ya que cada uno utiliza un medio diferente. Pero para ello vamos a dar 2 tips, para que así puedan mejorar su medio de transporte o al menos sentirse más cómodos al transportarse en ellos. Y tip número 1, tomar a tiempo el transporte público, por lo menos 1 o 2 horas antes que inicien tus clases. Tip número 2, si tienes alguna inconformidad o alguna duda acerca del transporte público que tú utilizas de la casa a la escuela, puedes llamar a los números de atención que se encuentran pegados ahí en el transporte, ya que para eso son. Si tienes alguna inconformidad, puedes comunicarte con los que están encargados de esos departamentos. Así puedes hacer valer tu voz y así puedes hacer un transporte mejor. En esta cápsula de trámites y servicios, vamos a comentarles acerca del servicio que presta el Bufet Jurídico de la Facultad de Derecho. Acompáñanos. El Bufet Jurídico de UABC brinda a la comunidad los servicios de asesoría jurídica en las materias de Derecho Civil y Derecho Familiar. Mi nombre es Raúl Eduardo Vázquez Guerrero, subdirector de la Facultad de Derecho de Tijuana. En el Bufet Jurídico los servicios básicamente son de asesoría jurídica en todas las ramas del derecho, civil, penal, laboral, administrativo, solamente que tratándose de llevar asuntos ya contenciosos o ante los tribunales nos limitamos solamente a la materia familiar. Ya tienen cuestiones exclusivamente de alimentos, divorcios no contenciosos o custodias tampoco que sean contenciosos, o sea que exista conflicto entre las partes. El bufete jurídico lo encabeza la licenciada Mircea Quintero Santos. Esa es maestra docente de aquí en la facultad y es la responsable del bufete jurídico. Ella en lo personal y pues su servidor y el señor director, el maestro Luis Sandoval Figueroa, pues coordinamos en las actividades del bufete. Ella es auxilia de alumnos que están cursando actualmente la carrera para efectos de los trámites y seguimiento de los asuntos. Bueno, los alumnos inmediatamente eso es práctica, para que los alumnos puedan desempeñar las actividades relativas a todo abogado, la terminología que manejamos, conocer las instancias judiciales a través de los cuales nosotros desempeñamos nuestro trabajo, pero ese es el objetivo que le brinda al alumno. Todo el conocimiento que desarrollaron a lo largo de la carrera, empezar a aplicarlo en la práctica, que es el bufete. Atendiendo a las campañas que ha implementado el señor rector de UABC en tu colonia, también el bufete jurídico se hace presente en las diferentes áreas y puntos de actividad que se han desarrollado. Ya han estado presentes en Rosarito, en Tecate, en Tijuana, en comunidades marginales que se señalan, se identifican y se les brinda ese tipo de asesoría. O sea, se lleva ese bufete a las comunidades y la gente se acerca y la mayoría de la gente tiene muchas dudas sobre cuestiones de tenencia de la tierra, qué significa tener un título de posesión, autor de propiedad. Muchos buscan regularizar terrenos y se acercan al bufete jurídico para esa asesoría, aunado a las demás asesorías que se brindan. Si requieres de alguno de los servicios de asesorías, solo debes de acudir presencialmente en los horarios de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, en el edificio 4C, atrás de dirección, en la Facultad de Derecho. Esto fue Trámites y Servicios. Sigue sintonizando Sensor UABC, temporada 14. ¿Qué tal, amigos de Sensor UABC? El día de hoy en su sección Banco de Ideas les traemos las entrevistas de varios de los alumnos de la universidad que nos estarán contando sus experiencias de cuando ellos fueron alumnos de nuevo ingreso y algunos consejos para los nuevos cimarrones, así que acompáñanos a verla. Mi nombre es Esvin Pacheco, soy de la licenciatura de Enseñanza en Lenguas de la Facultad de Idiomas. Mi nombre es Alejandro Leiros Martínez Boetz y soy de la carrera de Enseñanza en Lenguas. Mi nombre es Andrés Fuentes y soy de Idiomas, Facultad de Idiomas. Ser de nuevo ingreso para mí fue algo intimidante,
pero a la vez fue algo bastante emocionante. Tenía muchas ganas de ser universitario. La verdad, los profesores fueron muy buena onda y yo pensé que iba a ser más difícil la universidad, pensé que iba a ser más intimidante. Me encontré con muchos estudiantes que eran como yo, pues muy centrados, buscaban estudiar, ya no era tanto desastre como en los otros niveles, y pues me gustó mucho más que la preparatoria. Mi experiencia cuando era el nuevo ingreso realmente fue muy simpática. No conocía mucha gente de aquí, pero realmente como avanzaban los semestres, encuentras una familia aquí con la gente que puedes apoyar, encuentras gente con muchos gustos diferentes, pero al final de cuentas te encajas en algún lugar. Mi primera impresión de la universidad fue, primero, que era un lugar muy grande. Segundo, había escuchado muy buenas cosas de la UABC, entonces yo estaba con muchas ganas de entrar. Como la vi muy grande, muy bonita, todo muy serio, pensé que iba a ser más difícil, más fea, pero en realidad no fue algo. Aquí es donde puedo decir que me gustó aprender. Mi primera impresión de la universidad, algo difícil. Realmente vienes de la preparatoria. Realmente la preparatoria para mí fue una etapa muy sencilla, pero ya cuando entras aquí te acarrean, pero al final de cuentas, como es algo que te gusta, es algo que vas a hacer porque sabes dónde, si ya tienes alguna meta, ya sabes dónde no tienes que llegar. Es algo donde quieres estar y vas a llegar. Para los nuevos cimarrones, yo les diría que simplemente que den su todo y que organicen bien su tiempo mientras estén en la universidad, porque el tiempo lo van a ocupar bastante. Bueno, la carrera va a ser muy larga, pero no tienen que preocuparse porque es igual que cualquier otra escuela. Van a tener sus maestros, algunos buenos, algunos malos. No van a ser muy difíciles las materias, algunas sí, algunas no. El consejo es que sigan pensando que están en la escuela y nada más. No se dejen intimidar porque es la universidad. Es que realmente las universidades, ya la última etapa, último semestre, si ya pasas, no todos terminan la universidad, pero ya realmente estar aquí en este momento es una oportunidad, hay que vivirla, hay que tomarla, y pues realmente si estás en tronco común o lo que sea, pues estás a tiempo de cambiar de carrera, si quieres elegir otra cosa, si no te gustó, aún estás a tiempo. Realmente en la universidad hay que tomar algunas decisiones y hay que tomarlas directamente. Y bueno, amigos, esto fue todo en su sección Banco de Ideas. Realmente esperamos que les haya gustado muchísimo y que los nuevos cimarrones realmente disfruten de esta su nueva etapa en la universidad. Así que esto fue todo por nuestra parte y hasta la próxima. La Universidad Autónoma de Baja California tiene una actividad muy incluyente en la que justamente los alumnos de nuevo ingreso les da la bienvenida a nuestro mismo rector. Y lo interesante de ello es que nos da los grandes retos que afronta un cimarrón con valores por la realización plena. Así que a nuestros próximos alumnos de nuevo ingreso les recomendamos que seamos responsables con nuestra vida universitaria, seamos puntuales y conozcamos bien los portales y plataformas en línea que ofrece nuestra universidad, al servicio del estudiante. Y lo interesante es que debemos de familiarizarnos para poder entrar en este sistema que nos brinda nuestra gran máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California. No se despeguen porque la cápsula que viene a continuación estará muy interesante. Continuamos con más. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Actívate. Mi nombre es Axel Martínez. Y yo soy Sebastián Crespo. Esperamos hayan pasado unas increíbles vacaciones al lado de todos sus seres queridos. Pues como sabemos, en las épocas navideñas solemos aumentar un par de kilos, pero ya es momento de activarnos y volver a la realidad, ya que sabemos que puede ser un poco estresante. Espera, no te muevas aún, pues te daremos a continuación algunas recomendaciones para que este regreso a la cotidianidad no se nos haga tan pesado. En esta cápsula te diremos cómo puedes volver a la rutina con toda la actitud, tomando parte en las distintas actividades físicas que mencionaremos a continuación. El yoga es una disciplina antigua repleta de beneficios para el cuerpo. Está comprobado científicamente, pues hay estudios que confirman que el yoga es una medicina para el cuerpo y el corazón, y que aplicado a personas deportivas puede ser clave para conseguir fuerza y estabilidad. Entre los beneficios del yoga se encuentra la motivación, pues el cuerpo genera endorfinas y estas disminuyen significativamente la ansiedad y la depresión. También mejora la concentración,
La Universidad de Illinois encontró que justo después de 20 minutos de yoga, los participantes eran capaces de realizar unos desafíos mentales más rápido. Por último, nos ayuda a descansar y reduce el estrés. Un estudio realizado en la Universidad de Duke descubrió evidencias de los beneficios del yoga para tratar trastornos del sueño. Sus posturas para estirar y relajar músculos, junto con los ejercicios coordinados de respiración que ayudan a disminuir la frecuencia cardíaca, nos preparan para el sueño. El ejercicio prácticamente en cualquier forma puede ayudar a aliviar el estrés. Mantenerte activo puede aumentar los niveles de endorfinas que te hacen sentir bien y distraerte de tus preocupaciones cotidianas. Sabes que el ejercicio le hace bien a tu cuerpo, pero estás demasiado ocupado y estresado como para incluirlo en tu rutina. Espera un segundo. Tenemos buenas noticias con respecto al ejercicio y al estrés. Prácticamente cualquier forma de ejercicio puede ayudar a aliviar el estrés. Aun si no eres deportista o incluso si no estás en forma, un poco de ejercicio puede contribuir en gran medida al manejo del estrés. En la vida cotidiana debemos tener una alimentación adecuada, que no consiste justamente en consumir una determinada cantidad de alimentos por día, sino que estos brinden el equilibrio perfecto para poder alcanzar los valores nutricionales que nuestro cuerpo necesita. Muchas veces se habla de reducir esas calorías innecesarias como dieta, pero lo cierto es que este término no se refiere a una reducción, sino que simplemente se refiere al consumo periódico de alimentos. Una dieta equilibrada es considerada como tal si contamos en ella la cantidad necesaria de energía y nutrientes que nuestro cuerpo requiere para soportar las exigencias de la actividad cotidiana. Es por esto que una visita con algún nutriólogo o nutrióloga es sumamente importante, pues ellos te dirán exactamente qué es lo que tu cuerpo requiere y en qué momento del día lo quiere, en lugar de seguir dietas vistas en internet que no están hechas para ti y solamente te restan nutrientes solo para bajar de peso. Esperamos les haya gustado. Nos vemos en la siguiente edición de Actívate. Hola amigos de Sensor UABC, soy Manuel Félix y te doy la bienvenida a Radar. Hoy vamos a platicar sobre qué son los bestsellers. Seguramente has escuchado esta palabra. Bueno, según la Real Academia Española, un bestseller es aquella obra literaria o musical que alcanza grandes niveles de ventas en el mundo. Así que hoy en Radar vamos a conocer más sobre estos interesantes datos. Quédate conmigo. Número 1. La Biblia. 3.900 millones de copias. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada según las religiones judías y cristianas. Transmite la palabra de Dios. Número 2. Citas del presidente Mao Zedong. 820 millones de copias. Las citas del presidente Mao Zedong, más conocido en Occidente como el Libro Rojo de Mao o el Pequeño Libro Rojo, es un libro publicado desde abril de 1964 por el gobierno de la República Popular China, en el que se recogen citas y discursos pronunciados por Mao Zedong, que en aquel momento era el presidente del país y del Partido Comunista de China. Harry Potter, 400 millones de copias. Harry Potter es una heptalogía de novelas fantásticas escrita por la autora británica Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley. Durante los 7 años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, el argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien mató a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. Número 4. El Señor de los Anillos. 103 millones de copias. El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico Tolkien. Su historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos y los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro Sauron.
Número 5. El alquimista, 65 millones de copias. El alquimista es un libro escrito por el escritor brasileño Paulo Coelho, que ha sido traducido a más de 63 lenguas y publicado en 150 países, y que ha vendido un total de 65 millones de copias en todo el mundo. El libro trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos, sobre el azar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de esta. Número 6. El Código Da Vinci, 57 millones de copias. El Código Da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown. Al combinar los géneros de suspenso con una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y al papel de María Magdalena en el cristianismo. Número 7. Crepúsculo, la saga, 43 millones de copias. Crepúsculo es una novela romántica de vampiros dirigida al público adolescente, escrita por Steve Meyer y publicada en 2005. Es la primera parte de una serie de 4 libros, de la que están publicados, además de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. Sol de Medianoche es un proyecto aparte, sin finalizar, en el que Steve lleva trabajando desde hace tiempo. Así hemos llegado al final de esta sección. Quédate con nosotros para que sigas disfrutando de Sensor UABC 14ª temporada. Yo soy Manuel Félix y nos vemos. Hasta la próxima. ¿Te imaginas ser igual exactamente a los miles, millones y billones de personas que coexisten en este mundo? La pregunta que más nos hacemos, ¿cómo es posible que las personas sean diferentes? Claro, existen algunas excepciones. Esto es posible gracias al tema de hoy, el ADN. Mi nombre es Brandon Curiel, bienvenidos a Ciencia Cierta. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico son las moléculas del interior de las células que poseen instrucciones biológicas que hacen que cada especie sea única. El ADN posee información genética con la constitución física de una persona, como el color de la piel, el color de sus ojos y la forma de su cabello. Dentro de los organismos existe un área compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. El cuerpo humano está conformado por millones de células combinadas que se mezclan y construyen el plano humano, como los músculos, tejidos o huesos. Todo nuestro cuerpo humano está conformado por estas células llamadas eucariotas. Dentro de estas células habrá una cantidad enorme de moléculas de ADN, debido a que es una gran cantidad de moléculas la información molecular del ADN. Estará compacta y precisa formando el cromosoma. Oye, Brandon. ¡Hey, conciencia científica! ¡Hola! Hola, Brandon. Recuerda que durante la reproducción habrá repartición de información biológica. Por ende, el ADN se dividirá en 2 partes, del padre y de la madre. Se heredarán al descendiente 46 pares de cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Esto sí es muy interesante. Gracias, conciencia científica. Ahora veremos de qué está compuesto el ADN. El ADN tiene componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes incluyen un grupo de fosfato, un grupo de azúcar y 4 bases nitrogenadas alternativas para crear una hebra de ADN. Los nucleótidos se unen en formatos de cadenas alternando los grupos de fosfato y el de azúcar. Muy interesante, ¿no? Así es, Brandon. Las bases nitrogenadas encontradas en los nucleótidos son adenina, timina, guanina y citosina. El orden de estas bases definirá las instrucciones biológicas de cada hebra de ADN. Por ejemplo, la secuencia ATCGTT podrían dar instrucciones para los ojos azules, mientras que la secuencia ATCGCT puede dar instrucciones para los ojos cafés. Muy interesante. Pero finalmente, ¿qué es lo que hace el ADN? El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Las secuencias de ADN deben de ser transcritas a mensajes que puedan traducirse para la fabricación de proteínas. Una secuencia discreta de ADN que contiene las instrucciones para elaborar una proteína se conoce como gen. Una vez más hemos comprobado que el ADN nos hace únicos e irrepetibles. Y definirá cada parte de nuestro cuerpo, y hasta gestos y ademanes heredados. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel. Y yo su conciencia científica. Nos vemos la próxima semana en esta cápsula. ¿Me ayudas, conciencia? Que se llama A Ciencia Cierta.
amigos de Sensor UABC, el día de hoy estamos listos para continuar detectando el quehacer universitario. Quédense con nosotros en nuestra sección de videografía, en donde el tema de hoy son los docentes de tiempo completo. Hola, muy buenas tardes, soy Marisa Reyes Horta, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia y pues el día de hoy les voy a platicar un poco de las actividades que hacemos en el día a día, que nunca se acaba y es muy divertido. Mi día empieza a las 8 de la mañana, después de regularmente levantarme a hacer 1 hora de ejercicio. Llego acá, me maquillo en el camino, desayuno en el camino y pues empiezo mis actividades a esa hora. Nuestro trabajo aquí es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que a veces dependiendo la dinámica del trabajo, pues toca quedarnos, pero pues también tengo vida personal, ¿no? Como profesor de tiempo completo hacemos distintas funciones. La más importante, considero, pues es la docencia. Ahí regularmente pues, los profesores tenemos distintas materias de acuerdo a nuestro perfil. Yo soy economista y tengo un doctorado en medio ambiente y desarrollo, entonces eso me habilita para dar clases de economía, de entorno socioeconómico o de desarrollo sustentable. Una vez al año, en el semestre que acaba de terminar, en el 2, hacemos una materia homologada con San Diego State University, que es una materia vinculada a la gestión de la sustentabilidad para un entorno binacional. Entonces, por ejemplo, en materia de docencia, pues ese es el día a día, el estar frente al grupo, el formar las competencias, el pensar pues, el tipo de proyectos que los estudiantes pueden desarrollar. Coordino una licenciatura, la licenciatura en gestión turística, y eso pues tiene muchas otras actividades que hacer, ¿no? Porque ahí pues estamos en contacto con los estudiantes, organizamos eventos académicos, estamos en contacto con los profesores. La licenciatura en gestión turística pues es una licenciatura que está muy enfocada a hacer cosas, a aprender haciendo. Entonces, por ejemplo, los estudiantes realizan un viaje de prácticas que hay que gestionar todo un año antes. Y bueno, pues no lo hago yo, lo hace un cuerpo de profesores, pero pues la responsabilidad a final de cuentas recae sobre quien coordina y pues es el enlace entre el profesor, los estudiantes, la subdirectora y el subdirector. La convocatoria de servicio social que tiene la UABC ha permitido que apliquemos un proyecto que se llama Cimarrones por un Turismo Inclusivo, en donde pues un grupo de estudiantes da capacitaciones y evalúa condiciones de accesibilidad para atención a personas con discapacidad. Y pues ese proyecto, por ejemplo, yo considero que es un proyecto pasión que marca la pauta del buen servicio y de la formación de competencias de nuestros estudiantes, pero pues el hecho de que los estudiantes lo hagan, pues también consume parte del tiempo que hacer. Quiero llegar a tener 25 años con una trayectoria, 25 o 30 años con una trayectoria en donde involucre investigación, formación de recursos humanos, publicaciones, una contribución real al Estado o a nuestra entidad, en donde podamos pues aportar a la solución de problemas, ¿no? A lo mejor mi perspectiva es un poco idealista, pero pues es el objetivo porque estoy aquí, ¿no? Esta fue nuestra entrevista del día de hoy. Estamos muy contentos de tener a docentes de tiempo completo que les apasione su trabajo. A pesar del clima tan lluvioso de esta semana, Sensor no descansa con su detección del quehacer universitario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Sensor UABC. Hasta la próxima. Desgraciadamente, esta emisión del programa del quehacer universitario ha llegado a su fin. No sin antes recordarles que nos sintonicen todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y en su repetición los miércoles a las 11 a.m. También invitar a todo nuestro público televidente, Néstor, a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas de redes sociales como los Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para que nos puedan decir los temas de interés que más les gustaría que platicáramos en este su programa. Les recordamos que la producción de este programa fue creada por alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y lo que queremos hacer ver es que justamente la vida del quehacer universitario es de mucho interés en este su programa Sensor UABC, temporada 14.